Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy, martes 25 de noviembre de 2025, estamos conectándonos con ustedes a través de UNPG TV, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Como siempre, vamos a entregarles un resumen de la información a nivel local, nacional e internacional de los distintos medios de comunicación. Aquí, gracias a la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guayas. Bien, vamos a iniciar con los titulares. Una mujer es asesinada cada 22 horas en Ecuador. Reclutamientos, abortos y amenazas, la cruda realidad de las mujeres en entornos criminales. El FUT pide que el sueldo básico del 2026 sea de $575. Prestadores externos no atenderán pacientes del IES desde el 1 de diciembre. Ecuador prevé récord de remesas de casi $7,000 millones hasta finales de 2025. Operativos Libertad dejan 93 detenidos y liberan a 8 víctimas de secuestro extorsivo en Ecuador. ¿Qué se sabe sobre el nuevo caso de supuesta negligencia médica en el Hospital José Carrasco del IES? Ecuador arrasa en la lucha libre femenina de los Juegos Bolivarianos con 4 oros. Un conductor fue asesinado en la Pradera 1 al sur de Guayaquil. Pirotecnia explotó en un vehículo accidentalmente y dejó a 4 heridos en Ecuador. México advierte a Perú que invadir su embajada violaría leyes internacionales. Y Zelensky celebra avances en negociaciones de paz, pero admite que queda mucho por hacer. Estas son las noticias que estaremos desarrollando hoy en este informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir, y que estamos aquí gracias al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. También agradecemos a los medios de comunicación que comparten este informativo nacional. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Muchas gracias por el apoyo diario a nuestro informativo. Dicho esto, iniciamos con las noticias. Ecuador llega hoy al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con un femicidio cada 22 horas, según el informe de la Fundación Aldea. En ese contexto, colectivos feministas saldrán a las calles para denunciar la violencia de género, algo que consideran que el Estado ignora. Textualmente dicen: nos encontramos para levantar una sola voz, unidad, justicia y resistencia frente al abandono, afirmó la activista Cristina Cachaguay de la organización Mujeres por el Cambio. Ecuador atraviesa el año más letal para mujeres, con 349 femicidios entre enero y el 15 de noviembre, según divulgó la Fundación Aldea, que denunció la falta de respuesta estatal a la problemática. Esta marcha es denominada Todas Juntas a la Marcha 25N. Nos movilizamos frente al abandono del Estado, unidad, memoria y resistencia, hoy 25 de noviembre, en Arco de la Circasiana a las 17 horas de la tarde o 5 p.m. Tras un análisis de los casos, la organización no gubernamental señaló que el país vive una ola feminicida paralela al repunte general de violencia criminal. El 78% de los crímenes se ha cometido con armas de fuego, un indicador que, según el colectivo, refleja cómo el crimen organizado usa los cuerpos femeninos como un botín de guerra. La Fundación Aldea sostuvo
que la violencia de grupos armados, bandas y facciones vinculadas a economías ilegales coloca a mujeres y niñas en un riesgo mayor al operar bajo estructuras de poder que actúan como corporaciones armadas. Denuncian que el Estado no responde a la magnitud de la crisis y acusan a las instituciones judiciales a permanecer dormidas, mientras la violencia se normaliza en ámbitos familiares, comunitarios y laborales. La organización pidió al gobierno reconocer la dimensión real del problema, dejar de ocultar e invisibilizar las cifras y garantizar justicia y reparación integral para las personas afectadas. Acerca de esto también, esta primera nota la hemos obtenido de prensalatina.cu, pero vistazo.com también nos habla sobre los reclutamientos, abortos y amenazas que viven las mujeres en entornos criminales en Ecuador. La violencia de género en contextos delictivos aumenta en Ecuador. En lo que va del año se han reportado 224 femicidios en este tipo de entornos, con mujeres y adolescentes reclutadas bajo apariencia de romances. Su vida cotidiana ha cambiado por completo. El simple hecho de estar cerca de un pandillero tiene consecuencias letales. Un reciente estudio de la Fundación Aldea explica que las mujeres y niñas están en una mayor situación de vulnerabilidad frente a contextos dominados por el crimen organizado. Este año la entidad ha identificado que los asesinatos de las víctimas son cada vez más sanguinarios, misóginos y sistemáticos. Del 1 de enero al 15 de noviembre de 2025, Ecuador registra 349 muertes violentas por razones de género. De ese número, 224 femicidios se han cometido en sistemas criminales. Además, el 78% de los delitos contra mujeres y niñas se ejecutaron con armas de fuego. Según Aldea, todos los asesinatos de mujeres y niñas perpetrados por bandas deben entenderse como crímenes corporativos, es decir, que son ejecutados por miembros armados que actúan en nombre de una estructura de poder. Textualmente dice la Fundación: hoy en Ecuador los cuerpos de mujeres y niñas están siendo utilizados como despojo, botín de guerra, para mostrar poder, marcar límites, ejecutar venganzas o sembrar terror. No importa si son hijas, hermanas, parejas, familiares, vecinas o transeúntes, para estas estructuras son cuerpos disponibles para matar. Por otro lado, la Fiscalía General del Estado tiene cifras aún más alarmantes. En lo que va del año, se han reportado 678 muertes violentas de mujeres a nivel nacional. De ese número, la entidad categoriza 49 crímenes como feminicidios y 629 como otro tipo de muerte. Las zonas más conflictivas para las mujeres son Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Pichincha, de acuerdo con el Ministerio Público. Actualmente las mujeres que viven en zonas conflictivas están bajo acecho de grupos criminales, según reveló una investigación del International Crisis Group, una organización que entrevistó a más de 100 personas para elaborar un análisis sobre el incremento de la violencia de Ecuador. El documento publicado el 12 de noviembre de 2025 menciona que muchas mujeres y niñas a menudo son atraídas o forzadas a delinquir y pueden pagar con su vida por estas asociaciones. Las bandas delictivas reclutan a mujeres bajo la apariencia de relaciones románticas, les tocan la puerta y les dicen quiero que seas mi mujer, textualmente. Eso explicó un pandillero de Crisis Group. Hay gente que termina cediendo, agregó.
El informe revela que los líderes criminales ofrecen seguridad y dinero a las familias a cambio de sus hijas, a quienes tratan como si fueran de su propiedad, y niñas de tan solo 12 años son sometidas a explotación sexual y trata. Una vez que forman parte de estos grupos criminales, las mujeres no ocupan puestos de liderazgo, sino que son relegadas a tareas administrativas, como el cobro de extorsiones y registros financieros. Además, verifican que las drogas para la venta al por menor estén bien empacadas y vigilan la presencia de policías, detalla este informe. Muchas de estas mujeres también terminan embarazadas y en algunos casos incluso son forzadas a tener abortos, e incluso los bebés pueden ser utilizados como una forma de control por parte de la delincuencia organizada. Según alertó el estudio cualitativo sobre el impacto del crimen organizado en mujeres, niñas y adolescentes de la ONU, publicado el año pasado. Aquel análisis menciona que hay casos en los que las mujeres impulsan juicios de alimentos, pero luego los retiran por las amenazas que reciben ellas o sus familiares. Al final, terminan en el círculo del crimen o peor, son asesinadas por sus propias parejas, inclusive desde las cárceles. Pero no solo las mujeres implicadas en organizaciones criminales corren riesgo. Las otras mujeres y niñas también enfrentan represalias si simplemente se percibe que están cerca de un grupo rival. El análisis de Crisis Group pone como ejemplo a Flor de Bastión, un barrio del norte de Guayaquil y una de las zonas más violentas de la ciudad. Ahí los vecinos manifestaron que el simple hecho de que una mujer sea vista con un hombre de una pandilla rival puede ser una sentencia de muerte. Al mismo tiempo, el estudio identifica otro patrón. Las mujeres suelen actuar como mediadoras con las pandillas y facilitan el acceso a servicios públicos y humanitarios, pero lo hacen bajo constantes amenazas. La vida cotidiana de las mujeres en zonas conflictivas, sobre todo la de la costa ecuatoriana, también se ha visto trastocada en el sentido que ni siquiera pueden salir a la calle por temor a morir. Un ejemplo de ello es el relato de un integrante de una fundación de Manabí, quien contó a la ONU lo siguiente: muchas mujeres, realmente ya casi no, salen a la zona rosa para divertirse como antes porque tienen miedo. Ellas no están en ninguna banda, pero no saben si a lo mejor se están tomando un café y la persona que está al lado está involucrada. Ante la situación, los expertos recomiendan el fortalecimiento del tejido social, mecanismos de denuncias anónimas y protocolos de seguridad entre Estado y organizaciones que brindan atención a víctimas de violencia. Bien, seguimos con la información y ahora sí, cambiando de tema, no queríamos dejar pasar esta fecha importante. Vamos a pasar con el mercurio.com.es, con el FUT, que pide que el sueldo básico del 2026 sea de $575. El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios inició las reuniones para analizar el salario básico unificado correspondiente al 2026. Por ahora no existe una definición clara, aunque ya se han presentado propuestas. Una de esas proviene del Frente Unitario de Trabajadores, FUT, que el 24 de noviembre planteó que el salario unificado para el próximo año sea de $575. Según Edwin Bedoya, el presidente del FUT, el incremento propuesto de $105 más que el salario vigente busca acercar al salario básico unificado al costo de la canasta familiar, que en octubre alcanzó los $823. No obstante, para Edwin Salazar, representante de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, esa cifra es irreal. Textualmente señaló: no podemos engañar a los trabajadores, es fácil plantear cifras altas, pero presupuestariamente no es viable. Por eso se debe presentar una propuesta responsable, clara y no política, señaló. La CUT manifestó
que no aceptará un aumento inferior a los $16, lo que llevaría el salario básico unificado de 2026 a $486. Ese monto había sido mencionado previamente por la ex ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Hay una base que quedó planteada, no la hemos aprobado, pero ya fue fijada. Menos de eso no puede considerarse porque el trabajador necesita un respiro en estos tiempos tan difíciles, enfatizó la señora Salazar. Bien, continuamos con el desarrollo de la información. Cuéntenme ustedes en los comentarios qué opinan acerca de esta propuesta. Por otra parte, el Mercurio también nos indica que prestadores externos de salud de segundo nivel advierten que no continuarán atendiendo a los pacientes derivados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, a partir del 1 de diciembre de 2025, debido a la deuda acumulada que mantiene el IES desde 2023. La situación es crítica, no se realizan auditorías desde 2023, todo el año 2024 permanece impago y únicamente se han recibido pagos parciales de algunos meses del 2025, dijo textualmente el colectivo a través de un comunicado. Según estas instituciones médicas privadas, la falta de pago de las facturas por parte del IES en varios casos los obligará a cerrar sus puertas y despedir al personal médico y administrativo. Además, se informó que existe un retraso en los procesos de auditoría de 2025, ya que la documentación ha sido recibida, pero no se han agilizado los trámites, los cuales son indispensables para que se autoricen los pagos. Por estas razones, los prestadores solicitan pagos urgentes o un plan programado de cancelación de la deuda con el fin de evitar la suspensión de servicios y que no se siga afectando a las pacientes, afiliados y jubilados que dependen de estas atenciones médicas. Seguimos con el desarrollo de la información y lahora.com.es nos indica que entre los insumos aportados dentro de la discusión sobre el salario básico unificado de 2026, el Banco Central del Ecuador ha presentado datos reveladores sobre las remesas de los migrantes ecuatorianos. Según el Banco Central del Ecuador, BCE, las remesas llegarán a un valor cercano a los $7.000 millones hasta el final de 2025. Ese monto será superior a los $6.539 millones que se registraron en 2024 y que eran el récord histórico de dinero enviado por ecuatorianos en el exterior. Gina Torres, gerente de estudios y estadísticas del Banco Central del Ecuador, durante la reciente sesión del Consejo de Trabajo y Salarios, que esperan un nuevo hito de remesas este año. Más remesas significan, entre otras cosas, más reservas internacionales, más depósitos en los bancos y más dinero para financiar el gasto y en menor medida la inversión de millones de familias en el país. Durante el primer trimestre de 2025, de enero a marzo, las remesas llegaron al Ecuador y sumaron $1.724 millones. Por su parte, durante el segundo trimestre, de abril a junio, se registró el récord de $2.000 millones. Seguimos con el desarrollo de las noticias y el comercio.com, cambiando de tema, nos indica que la Policía Nacional del Ecuador, a través de la Unidad Nacional Antisecuestro y Extorsión UNACE, desplegó 41 operativos Libertad entre el 10 y el 23 de noviembre de 2025 en Guayas, Los Ríos, El Oro, Santa Elena, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas y Pichincha. Según la institución, las intervenciones se concentraron en zonas donde distintas estructuras del crimen organizado fortalecían redes dedicadas al secuestro y la extorsión, dos delitos que mantienen en alerta a las comunidades y al sector productivo.
Los equipos tácticos y de investigación de la UNACE actuaron en tiempo real tras seguimiento a denuncias ciudadanas, análisis de llamadas extorsivas y rastreo de movimientos financieros vinculados a redes delictivas. Las operaciones permitieron detener a 93 personas señaladas por su presunta participación en secuestros y cobros extorsivos. Entre los aprehendidos figuran integrantes de grupos como los Choneros, los Lobos, Tiguerones, Lagartos, Freddy Krueger y Chone Killers, estructuras que mantienen disputas territoriales y controlan actividades ilícitas en varias ciudades. Durante los procedimientos, los agentes localizaron y rescataron a 8 personas que permanecían en cautiverio. Las víctimas recibieron atención médica inmediata y luego se reencontraron con sus familias, siguiendo los protocolos establecidos para garantizar su bienestar. Continuamos y por otra parte el mercurio.com.es nos indica que se sabe sobre el nuevo caso de supuesta negligencia médica en el Hospital José Carrasco del IES. El 20 de noviembre se registró un nuevo caso de supuesta negligencia médica en el Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el más grande del sur de Ecuador. Según una denuncia publicada en la radio del Tomebamba, el hecho se califica como un evento adverso ocurrido en el centro de trauma, donde un paciente recibió por error un procedimiento invasivo que no le correspondía. De acuerdo con el memorando interno IES-HJCA JAEM 2025-0663M, dirigido a la Coordinación de Medicina Crítica y a la Jefatura de la Unidad Pulmonar, el paciente identificado como BACF ingresó con un hemotórax traumático. Para su atención estaba planificada la realización de una toracocentesis, procedimiento médico que consiste en extraer líquido o aire del espacio pleural, el espacio entre los pulmones y la pared torácica. Sin embargo, según un reporte médico, por un error aún no identificado, el procedimiento se ejecutó inadvertidamente en otro paciente con siglas BMAU, quien había ingresado al hospital por un cuadro de gastroenteritis infecciosa. Como consecuencia, este segundo paciente desarrolló un neumotórax grado 1-2, es decir, la presencia de aire en el espacio pleural, que puede provocar colapso parcial y total del pulmón afectado. El hallazgo quedó comunicado de inmediato al servicio de cirugía de tórax, que dispuso conducta expectante y seguimiento del estado clínico del paciente en el área de medicina interna, donde permanece hospitalizado. El hecho quedó reportado al área de calidad del hospital al considerarse un posible evento adverso que requiere investigación. El documento está firmado por el jefe de emergencias Juan Francisco Piedra Rubio. Javier Bermúdez, gobernador de la SUAY, explicó que ha solicitado un informe al director de esta casa de salud para conocer los detalles sobre lo ocurrido. Textualmente señaló: esto no puede darse y, voy a ser muy franco, no puede una persona ser operada cuando no se necesita. Las sanciones deben aplicarse a quienes intervinieron de manera incorrecta. Advirtió que los sumarios administrativos o los vistos buenos que corresponden deben aplicarse porque no se puede dejar esta situación sin respuesta. Se trata de un tema de negligencia. La primera prioridad es esta. La segunda es garantizar que el paciente sane completamente y no presente ningún tipo de falencia
en su salud. Bien, estaremos pendientes acerca de este caso terrible que ha sucedido en el Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga del Seguro Social. Seguimos con el desarrollo de la información y Ecuador arrasa en la lucha libre femenina de los Juegos Bolivarianos con 4 oros. Lucía Yepes, Génesis Reasco, Luisa Valverde y Jacqueline Moyocana consiguieron el primer lugar en diferentes categorías de lucha. Y estamos viendo la foto de las ecuatorianas que se impusieron en la lucha libre en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Bolivarianos 2025. Gracias a Teleamazonas por esta noticia. Por otra parte, un conductor fue asesinado en la pradera 1 al sur de Guayaquil. Un auto en marcha recibió al menos 30 balazos. El conductor falleció al instante, mientras que una pasajera descendió del carro y salió manchada de sangre. Al menos 30 balazos irrumpieron la tranquilidad de los moradores del sector La Pradera 1 en el sur de Guayaquil. La tarde del lunes 24 de noviembre, alarmados salieron de sus viviendas y se encontraron con un vehículo rojo en medio de la avenida Pío Jaramillo con impactos de bala. Una mujer que viajaba como pasajera salió del auto manchada de sangre, lo que atemorizó aún más a los vecinos. Al acercarse vieron que el conductor ya no tenía signos vitales. Moradores que presenciaron el ataque aseguraron que los sicarios se movilizaban en un vehículo y estaban esperándolos al pie del intercambiador de tráfico que conecta la vía perimetral con la Pradera 1. Esto es de ecuavisa.com. Por otra parte, teleamazonas.com nos trae otro caso de pirotecnia que explotó en un vehículo accidentalmente y dejó 4 heridos en Ecuador. 2 ambulancias auxiliaron a los heridos por la explosión de pirotecnia que se transportaba en una camioneta por una vía de Pelileo. Aquí estamos viendo las imágenes. 4 personas resultaron heridas por la explosión de pirotecnia de un vehículo. Esto fue en la provincia de Tungurahua, cuando la pirotecnia que llevaba explotó accidentalmente en el cantón Pelileo. Por otra parte, y en el ámbito internacional, elmercurio.com.es nos indica que si fuerzas de seguridad peruanas irrumpen en la embajada mexicana en Lima para capturar a la ex primera ministra Betsy Chávez, estaría violando las leyes internacionales, advirtió este lunes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. El gobierno mexicano respondió así al mandatario peruano, José Gerí, quien en una entrevista publicada el pasado domingo se dijo abierto a todo tipo de posibilidades para capturar a la exfuncionaria. Y finalmente, Zelensky celebra avances por negociaciones de paz, pero admite que queda mucho por hacer. El Mercurio nos dice que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky celebró este lunes pasos importantes en las conversaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia, aunque reconoció que hace falta mucho más trabajo diplomático. Altos cargos ucranianos, estadounidenses y europeos se reunieron el domingo en Suiza después de conocerse una propuesta del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin al conflicto que fue ampliamente criticada por ceder a las demandas de Moscú. Ucrania, que lleva casi 4 años luchando contra la invasión rusa, volvió este lunes a situarse en el centro de intensos intercambios en Angola, al margen de una cumbre entre Unión Europea y la Unión Africana. Y de esta manera estamos culminando con las noticias. No olviden que, como siempre, de lunes a viernes nos conectamos para entregarles el resumen de la información a nivel local, nacional e internacional. Pueden darle like, comentar y compartir este informativo. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente martes. Nos vemos mañana miércoles. Que les vaya bonito. Chao, chao.